Esta pues de paso todavía te afina un poco más la cintura. Ahora, otra cosa que podemos hacer con nuestras varillas y que tenemos que hacer es cuando forramos nuestra pieza central posterior para poner ojillos o cuando llevamos lacitos, que este tipo de cerradura es como para vestidos de novia o quinceañera. Lo que tienes que hacer es forrar la pieza en la que donde van a ir los lacitos o los ojillos. Cuando forres, obviamente lo tienes que planchar y vas a hacer un pespunte cargado hacia donde va a voltear. Una vez que hagas el pespunte, entonces ya planchas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener nuestra varilla lista de la medida de nuestra costura que ya forramos. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a introducir y la vamos a poner arriba de nuestras costuras. Entonces nuestra varilla va a quedar casi, bueno, no casi, sino pegando la costura de la vista exterior. Así prendida, pues obviamente no te va a dar trabajo, coserla. Hay que cuidar mucho en las esquinas a la hora de coser para que nos quede muy bien fija. Entonces, una vez que tenemos prendido, vamos a pasar aquí un pespunte, pero necesitamos cambiar nuestro prensatelas al de cierre. Aquí ya tenemos nuestro prensatelas para cierre. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empujar muy bien la varilla y vamos a pasar el pespunte. Esta varilla te va a ayudar a que no se deforme aquí tu línea de cerradura. En este caso, si llevase ojillos de tela o lazada, como le llames, o si lo vas a llevar o tienes máquina para poner los ojillos, pues simplemente aquí es donde van a poner con la máquina los ojillos metálicos. Entonces esta varilla sirve de refuerzo para que a la hora de que abrochen el corsé o la blusa o el vestido no se deforme. Esta es otra de las funciones de la varilla.